Ok, sí, Entonces, la yo envío tengo... cuando termine la clase. Sí, está muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ara, me decías que tenías tú una duda respecto a... Sí, yo no supe cómo, bueno, mejor dicho, no sé aún cómo hacer la tarea. Yo imprimí esto Sí, muy bien. y luego lo que hice es que lo separé por sílabas, Ujú. pero le puse la penúltima en color moradito. Está muy bien, como tú lo veas. Pero acuérdate que, ¿Cómo lo sobre puedo todo, hacer para que no lo imprima y ahí lo pueda separar y ahí mismo enviarlo? es justamente lo que le decía Elvia. A ver, les voy a compartir aquí en la pantalla en donde tenemos nuestra aula virtual. Ahí está, creo que ahora ya están viendo en la pantalla el aula. Entonces, yo les dejo ahí déjenme ver, les dejo aquí en trabajo en clase. Cuando ustedes entran al aula, cuando ustedes entran a su carpeta Classroom de nuestra materia, al aula, por clase, acuérdense, la vez pasada hicimos el ejercicio de las categorías gramaticales, pero la tarea fue de abecedario y pronunciación. Ahí, donde dice trabajo en clase, en las asignaciones del tema, está por temas, acuérdense, abecedario y pronunciación latina, ahí tienen el primer ejercicio. Entonces, ahora, ese primer ejercicio, si te fijas, aparece aquí te lo estoy señalando, aparece el documento en Word, que fue desde donde tú lo bajaste y lo imprimiste. Entonces, la cuestión ahora es que no lo imprimas, la cuestión es que al momento de que tú bajas ese documento, déjame ver, aquí no se puede visualizar, déjame ver, pero tú ya bajas el documento, lo descargas en tu computadora. Ajá, déjame ver ahí. No, estos son los que me entregaron. Lo descargas en la computadora, Ara. La cuestión es que tú pudieras, tú pudieras ahí mismo, desde tu computadora, sin imprimir en tu computadora, resolver el trabajo. Porque si te fijas, el documento que te envié está en Word. Entonces, que ahí mismo tú, desde tu computadora, pudieras trabajar. Guardas tu documento en la computadora y ahí mismo, ya en nuestra página que dice Curso Básico de Traducción Latina, tú entras y ahí tú subes la tarea en esa misma página. ¿Sí me explico ahora? Sí. O ahí mismo donde están los trabajos de clase que les voy asignando. Ajá. Si te fijas, aquí hay una lista en donde estás tú. Ajá, ahora, aquí estás. Ahí está tu primer ejercicio. Ahí mismo tú lo resuelves. Ahora, pero sí te lo califiqué. ¿Este no es tu trabajo? No había visto, dice mi hijo, sacaste 6 o 5. Reprobó. No, no es cierto. Mira, ahí estás. Mira, hasta lo hiciste con moradito. ¿Sí o no? Sí, solo ese que le puse, no me equivoqué. La Ahí está. penúltima era Y media. fíjate, del lado derecho te puse algunas observaciones en torno en donde hubo errores. ¿Ya te fijaste? Sí, bueno, no puedo ver todos porque me Bueno, no aparecen las... importa. Después tú ya lo revisas, pero si tú lo hiciste solita, lo hiciste perfectamente. Me refiero primero a dos cuestiones. Primero, al hecho de resolver la tarea y volverla a enviar para que ahí mismo yo te pudiera dar la retroalimentación. Y después, sí hay algunas cuestiones que hay que comentar en torno a la tarea, pero de todos. O sea, no fuiste la única que tuvo esas erratas y son normales. Ahorita es normal esa errata. A ver, vamos a comentarlo, a comentar la tarea de todos. No sé si ahora tengan, déjame ver, es que creo que, déjame copiar por ejemplo, las palabras. La primera que le califiqué, déjenme ver,
A la primera que le califiqué, creo fue a Justin, a Puck. Y fue a Puck a la que le puse más todos los comentarios. Entonces, generalmente son todas las palabras que, más o menos los errores que tuvieron todos. Déjenme ver. Aquí está. Les voy a poner aquí. Déjenme ponerlo con más grande. A ver si. Por ejemplo, ahora sí ya están visualizando algunas tareas, algunas palabras, algunas cosas que hay que comentar de la tarea. ¿Sí las estás visualizando, verdad, Ara? Sí. Sí. Entonces, fíjense, no sé si ya estén ahí todos, coméntenme, pónganme la manita para que... Pero esa hoja nosotros la teníamos, es diferente a esta, ¿no? Es diferente, porque aquí nada más estoy poniendo la separación de algunas palabras, Ara, en donde había duda, en donde hubo problemas, para que comentemos por qué es que hubo esos problemas, ¿sale? Por ejemplo, seguramente todos tuvieron este error, necesito que lo vean, seguramente todos tuvieron este error. ¿Cuál fue ese error? Fue la palabra literis, que puede tener su forma declinada, en otro caso, por ejemplo, la palabra litera o la palabra literarum, que aparece varias veces en el texto. Entonces, se divide de la misma manera. Entonces, fíjense, nosotros vemos que cuando una palabra tiene dos consonantes, va a tener así dos consonantes juntas, la doble T, en este caso, una de esas dos consonantes pertenece a una sílaba y la otra consonante, cuando se trata de consonante doble, pertenece a la siguiente sílaba. Lo mismo pasa con la palabra sílabam, si se fijan acá. La palabra sílabam, y fue error recurrente, fue el error que casi todos tuvieron. Por ejemplo, entonces, la palabra literis, la palabra litera o literarum se divide en lit, sería la primera sílaba, te, la segunda, iris. Entonces, esto se pronuncia literis. ¿Sí? No es que la doble T se vaya a la segunda sílaba, va en la primera sílaba una T y en la segunda sílaba otra T. Entonces les decía, lo mismo pasa con litera, lo mismo pasa con literarum. Ahí está. Ese fue un error de todos. Otro error, pero no teníamos la posibilidad de saberlo ahora, pero más vale que ahora nos vayamos acostumbrando a ese error. ¿Cuál es? A esa forma, no es error, perdón, quise decir, a esa forma de dividir esta palabra. ¿Y cuál es esa forma? Bueno, la mayoría de los verbos compuestos de ser, ahora les digo que el verbo es en tercera persona, el verbo ser en presente en tercera persona es est. Bueno, ese verbo ser, ese verbo est, va a quedar en su forma así monosílaba sin dividirse, no se va a dividir. Por lo tanto, lo que se divide, como es un verbo compuesto del verbo ser, se divide de esta manera. Pot, est. ¿Sí? Pot, est. No puedo decir potest. Si yo divido esta palabra, en potest, esto está mal. Esto está mal. Este es un errata. ¿Sí? Entonces, déjenme ver. Esto está mal. ¿Ah? Entonces, lo que está bien es la división pot y después est solito. Otra error recurrente en todas las tareas, que lo vamos a ir viendo poco a poco, fue
aliae. Ahora, ¿por qué? Porque como lo dividieron, generalmente fue aliae. No. Entonces, aquí, li forma una sola sílaba. Es una palabra trilitera en donde li es la segunda sílaba. A, li, ae. Tengo que separar la sílaba ae. Esta estaría mal, esta está mal, esta segunda forma. La que está correcta es la primera. Entonces queda a, li, ae. A, li, ae. ¿No? No puedo dividir tampoco este diptongo, el diptongo AE, que es uno de los más importantes, de verdad, muchachos, más importantes del latín. Este diptongo no lo puedo, no lo puedo modificar, no lo puedo separar. El diptongo AE siempre va junto en todas las palabras latinas, ¿no? Por lo tanto, la palabra UAE es monosílaba. Esta palabra es monosílaba. Esa no la puedo dividir. Entonces, se considera, seguramente aquí ya estarán pensando, pero ¿qué pasa con la primera consonante que tiene una vocal? Ahí no puedo dividir Q y después AE. ¿Por qué? Porque la unión de la Q y la U se considera una sola consonante, como si fuera una letra C solita. Entonces ahí diría quae, quae, ¿no? Esa Q y esa U se considera una sola consonante, entonces es monosílaba. Esa no la divido, no es Q, A, E. Siempre la Q va junto a la U como si se tratara de una sola consonante. ¿Vamos bien? Si quieren no contestarme, les digo con el micro, nada más pónganme la manita, nada más pónganme su signo de que sí vamos bien, exacto, muy bien, perfectamente, así. Ahí está. Sí, En aliae, yo pensé que era un triptongo y por eso no se podía dividir. Entonces, yo cuando lo separé por sílabas, primero puse A y liae, dije, por regla, ni los diptongos ni los triptongos se pueden dividir. No, Bueno. en latín no tenemos triptongos, en latín nada más vamos a tener diptongos, ¿sale? Acuérdate que son reglas específicas del latín, que son las que les mandé en los videos, las que tenemos en los videos. Ok. Sí, Entonces Arita, no existen. No, en No latín existen no. En latín no. Y entre los diptongos dijimos, vean de nuevo el video, entre los diptongos más empleados en la lengua latina, tenemos cuáles son esos diptongos que son más empleados, más usados. Tengo el diptongo AE, lo voy a poner así, se va a ver medio feo, AE. Tengo el diptongo OE. Tengo el diptongo AU. Quise hacerlo así a mano. AE, OE, AU, en donde se lee cada vocal. Tengo el diptongo EI. Tengo el diptongo EU. Y tengo el diptongo de las dos débiles, pero primero la U y al final la I. Todas las demás uniones vocálicas que ustedes identifiquen no hacen diptongo. Estos son los únicos diptongos en latín y no hay triptongos. Estos son los únicos diptongos y los más empleados, los que más vamos a identificar en la lengua latina son estos. Son los tres primeros. AE, OE, AO. Bien. Esto, Ara, si quisieras volverlo a estudiar, está en el video que se llama clasificación de las letras. Clasificación de las letras, ¿no? Entonces tengo ahí sílabam, fíjense, con todas sus variantes. Ajá. Tengo silabarum, de nuevo, como hay doble L, una L va en la primera sílaba y la otra L va en la segunda sílaba. Por lo tanto, esto se divide silabarum.
Ajá. Aquí en DUAE, aquí sí es bisílaba esta palabra. Ahí sí, esta sí es de 2 sílabas. Solamente cuando la Q se une a la U, la Q con la U, eso equivale a una sola consonante. Pero aquí sí son dos, letras. Dos sílabas. La primera sílaba es DU y la segunda sílaba es I. Luego, yuno y uno. Aunque aquí más bien tendría que ser yuno, porque es esta I, una I latina, es una I consonántica. Esto se pronuncia como una I siempre, pero es consonántica. Entonces, la división silábica es yu, no. Siguiente palabra. Fíjense de nuevo cómo la siguiente palabra tiene doble R. ¿Sí? Entonces, esa doble R hace lo mismo que la doble T y que la doble L. Entonces, la primera R pertenece a la primera sílaba y la segunda R pertenece a la siguiente sílaba. Por lo tanto, esta palabra se divide corripi, corripi, corripi. Claro, se pronuncia junto el sonido fuerte, corripi, se pronuncia junto, pero la división silábica separa esas dos consonantes. Ahora, yo les voy a pedir que observen, que lean todas las correcciones que les puse ahí en sus tareas, todo lo que les mandé en sus tareas, que lo revisen. Y si cuando empecemos las clases, antes de empezar con la exposición del tema en cada clase, a mí me gustaría que volviéramos un poquito a repasar o a practicar la división silábica, la lectura. Ahorita yo creo que con estas palabras bastan, pero cada uno revise las correcciones que le fui haciendo en la tarea. De nuevo, Ara, te digo que en tu primer ejercicio, que ya te lo revisé, ese primer ejercicio, déjame ver, te digo que ahí estás, Ara. Ahorita te comparto para que tú lo veas. Fíjate, Ara, todo mundo se va a enterar que sí hiciste la tarea y que ahí está. Ajá, ahí está tu tarea. Entonces, en esta primera tarea, aquí del lado derecho, la pantalla, al ratito que abras tú la página del Classroom, te das cuenta las correcciones, aquí están las correcciones que hice para que veas cuáles son las palabras en donde hubo cierta falla, ¿sí? Vamos un poquito a continuar con la exposición del tema y con lo que nos toca hoy, con el programa, la agenda que nos toca cubrir ahora. Pero quiero decirles que vamos a continuar, pero eso implica que volvamos a la lectura y la lectura implica la división de un texto, pero necesito que vean este texto que les tengo ahora, que les quiero presentar ahora, que es un fragmentito, ya lo están viendo todos, es un fragmentito, luego lo voy a poner ahí en el aula para que lo tengan todos ahí. Es un fragmentito de un texto de Tito Livio, un pequeño fragmento que quiero que leamos y que quiero que vean que ahorita les señalé con amarillo algunas palabras. Conforme a la tarea que hicimos de la división silábica, pueden notar que esas palabras que están en amarillo, vamos a revisar ahora las 4 primeras líneas. Voy a leerlo para ustedes, pero quiero que noten que las palabras que marqué en amarillo de estas 4 primeras letras, quiero que vean que son palabras de más de 3 sílabas. Para una buena pronunciación latina, siempre debo considerar las palabras que tienen más de 3 sílabas, porque ya dijimos
como explicamos en los videos, en el video de la pronunciación latina, vimos que las palabras latinas, en el latín no hay palabras agudas, salvo algunos, un par de palabras que originalmente no eran agudas, pero perdieron la última sílaba y por eso se convirtieron en agudas. Pero bueno, las palabras de 2 sílabas no nos causan ningún problema, porque las palabras de 2 sílabas se consideran palabras graves, o sea, acentúan la penúltima sílaba. Lo que sí nos va a ocasionar un poquito de problema en cuanto a la cantidad de las sílabas y siempre de la sílaba penúltima son las palabras de más de 3 sílabas. Por eso es que ahorita las he marcado en color amarillo. Entonces, voy a leer y fíjense en esas palabras que están en amarillo. Leo para ustedes. 4 primeras líneas, nada más. Es más, con la finalidad de que nada más ubiquen estas 4 primeras líneas, voy a hacer aquí un salto de página para que ustedes nada más tengan ahí las 4 primeras líneas en pantalla, ¿no? Entonces dice, quoniam gemini essent nec aetatis verecundia discrimen facere posset, ut dii quorum tutellae ea loca essent, auguris legerent, qui nomen novae urbi darit, qui conditam imperio regerent, Palatium Romulus, Remus Aventinum ad inaugurandum templa capiunt. Ya tengo esto. Entonces, fíjense, de nuevo, observen cómo las palabras que están marcadas son las que tienen más de 2 sílabas. Entonces, esas vamos a hacer ahora el mismo ejercicio que les dejé de tarea, pero ahora únicamente en esas palabras de más de 3 sílabas. Por lo tanto, la primera palabra se dividiría quo, ni, am. ¿Se fijaron? Ahí no puedo separar Q y O. ¿Por qué? Porque la Q y la U representan una consonante. Entonces, ¿esta cómo la divido? La divido quo, ni, am. Ahora, voy a separar, creo que con la siguiente palabra no hay ningún problema en separar la palabra Gemini. Ya está separada. Ahora, me voy a la siguiente palabra. No puedo dividir, deshacer el diptongo AE, que les digo que es el más importante del latín. Entonces ahí pronuncio o ahí divido aetatis. Debo de pronunciar cada vocal de los diptongos. Entonces, nuevamente ahí pronuncio aetatis. Ahora, la siguiente división silábica, la palabra huerecundia, y separo. Hue, re, cun. Y fíjense, la última sílaba tiene la vocal IA. Pero a ver, díganme, ¿es diptongo o no? Me pueden contestar con la manita para arriba o la manita para abajo que la tienen en sus mismos en las mismas posibilidades de respuesta. Entonces, ¿qué me di? No tienen para abajo, ¿verdad? Nada más tienen aplausito. Chin, ni modo. No me lo pueden contestar así. Pero bueno, voy a suponer que que ya recordamos que los diptongos son, a ver cuáles son los diptongos, son AE, OE, EU, los más empleados. EI, EU. Entonces, aquí no hay diptongo. Por lo tanto, la palabra huerecundia se pronuncia huerecundia. ¿Se fijaron? No puedo decir huerecundia. No, es dia. Ahí tengo que separar la I y la A. Ahora,
Siguiente palabra, hago. Discrimen. Siguiente división silábica. Fa, que, re. Y ya. En la primera línea son las palabras, la forma en la que tengo de separar estas palabras. A ver, Arita, tú que andas por ahí, que es la única que veo bellamente en pantallita. A ver, ¿cómo separas las siguientes 3 palabras que están en amarillo? La primera en amarillo, segunda línea, ¿cómo la separas, Sara? Tú, te, y luego la E. Ah, muy bien. Ahí Tú, te, y después la E. Muy bien, Ara. Ahí no puedo separar el diptongo la E. Ahí tengo que decir la E. No. Aunque en 2 sonidos hace una sola sílaba. Muy bien. Siguiente palabra, auguris. ¿Cómo lo separas, Sara? Au. Muy bien, porque es diptongo. Luego. Gu. Gu. Luego. Gu. R-I. Ajá. Ri. Is. Y luego ahí queda. is. Ahí queda, perfecto. Si hay doble I, se separan, no pertenecen a la misma sílaba. Auguris. Muy bien. Y por último, Ara, ¿cómo separas legerent? Sería le. Luego. Ge. Muy bien. Ge. Y queda ya al último, rent. Rent. Legerent. Sí. Perfectamente. Sí, no podría ser la regla que las letras dobles, de una doble T o una doble L o una doble, no sé, a lo mejor 3 R. No, Ara. Esas no van juntas. No, Ara. A ver, estrictamente, solamente cuando son, ahorita vámonos así despacito, cuando son consonantes dobles, pero que se trata de la misma consonante, dijimos doble L, doble T o doble R, esas sí se separan. Si están 2 consonantes juntas, como por ejemplo, rent, pero esa NT está al final, lógicamente esas ya no las puedo dividir, así terminan, pero no necesariamente se van a dividir las consonantes que estén juntas, salvo, Ara, que sean las mismas, que sean iguales, que sea doble L, doble T o doble R, ¿sale? A ver, siguiente línea, a ver quién quiere hacerlo. A ver, Frida, aunque nada más actives el audio, aunque no te veamos, no importa. ¿Cómo separas, Frida, las 5 palabras de la siguiente línea? O haz 2 nada más. Primera. Ok, sería con, ajá, di, ajá, tam. Eso estuvo bien. Con ditam. Y luego, Frida. Es im. Luego. P. Luego. Creo. Esa no hace diptongo, Frida. No puedo decir rio. No. Ahí tengo que decir ri. Entonces sería ri, o. Eso, esa es de 4 sílabas, ¿sí? Imperio. ¿Por qué? Porque acuérdense que únicamente los diptongos, los voy a poner aquí, los voy a poner en color rojo para que se les graben. Acuérdense que nada más son AE, AU, OE y menos frecuentemente EU, EI, UI. Son los únicos diptongos latinos. Los demás no se consideran diptongo y por lo tanto pertenecen a sílabas distintas. Muy bien. Vámonos, por favor, a las últimas 3 palabras. A ver, ¿me ayudas, Elvia? A ver, Elvia, te tocaría regeren. A ver, re, ge, bien. Rent. Eso, y ahí no hay problema, regerent. De nuevo, Ara, observa cómo, tanto en regerent como en legerent, tengo al final las consonantes NT. Es muy común que encontremos esas 2 consonantes al final de palabra, y esto me indica que esas palabras son verbo, pero ahorita todavía no me meto con esto, pero fíjate que esto no lo puedo separar. ¿Sí, Ara? Ya lo iremos viendo. Ok,
Siguiente, Elvia, por favor. Siguiente palabra. ¿Cómo la divides? Sí. Pa, Ujú. la, Ajá, ti, ajá. um. Muy bien. Se divide ti, ¿Por qué? Porque esto no es diptongo. Por lo tanto, pertenecen esas dos vocales. Cada una pertenece a a diferente sílaba. Entonces, la palabra palatium tiene 4 sílabas. ¿Sí? Muy bien. Y por último, Elvia, siguiente palabra. Ro, Ajá. mu, Bien. luz. Muy bien, perfectamente. Perfectamente. A ver, Fer, ¿qué tal andas por ahí, Fer? Las últimas 2 palabritas, Fer. ¿Cómo quedaría? Sería a, Ajá. when, When. ti, Muy bien. num. Muy bien, Fer. Entonces las divido a when, ti, num. Y luego, Fer, ya por último, In, ahí vamos a decir y. okay. Ajá. Now, Ajá. gu, Gu, ran, ran. dum. Muy bien. Inaugurandum. Perfectamente. Muy bien, Fer. Entonces, fíjense muy bien ahora. Fíjense el procedimiento ahora. Les voy a mandar este textito completo para que sigan haciendo este mismo ejercicio si quieren. Fíjense muy bien. Ya tenemos marcadas la separación de palabras en aquellas palabras que tienen 3 o más sílabas. ¿Esto por qué es importante? Porque recuerden que el acento depende, el acento de la sílaba tónica, de dónde va el acento de una palabra para pronunciarla correctamente. Acuérdense que depende de lo voy a poner ahí con un color menos brilloso, porque no sé si les vaya a lastimar este color. Que no hay, con grisecito. Entonces, depende de según yo ya lo había marcado, depende de la penúltima sílaba. Esto es, si la penúltima sílaba, que es la que estoy marcando ahorita, solo la penúltima sílaba, fíjate bien ahora lo que estoy haciendo, solo la penúltima. Las demás sílabas no me interesan, me interesa la penúltima de cada palabra. Y naturalmente van a ser las palabras que tienen 3 o más sílabas. Las de 2, no hay ningún problema con las de 2, ¿no? Fíjense cómo lo único que estoy marcando son las penúltimas sílabas, ¿no? ¿Por qué estoy marcando estas penúltimas sílabas? Ahora quiero que observen en estas sílabas si yo coloqué o no, si en el texto está colocado o no la rayita sobre la vocal. Acuérdense que esta rayita sobre esa vocal, quiero pensar, por ejemplo, en la palabra aetatis. Fíjense la voy a poner aquí con rojo. Fíjense en la palabra que estoy marcando ahora, dice aetatis. Fíjense que en la sílaba ta hay una rayita. Dijimos que esa rayita se llamaba macrón. Por lo tanto, eso hace que ahí vaya el acento. Es como si fuera una tilde. Es como si ahí pronunciara aetatis. Ahí estuviera la tilde. Cuando la palabra déjenme poner todas las palabras parejitas para que no se me complique esto. Cuando la palabra en la penúltima sílaba tiene el macrón, fíjense muy bien, son las que estoy poniendo ahora con color, las que estoy poniendo en rojo, solamente las que tienen el macrón, ahí va a caer el acento. Entonces, estas palabras las voy a pronunciar de esta manera. Voy a decir aetatis. Segunda línea, voy a decir tutelae. Siguiente y cuarta línea, voy a decir auentinum y voy a decir
inaugurandum. ¿Se fijaron? ¿Pusieron atención? Por eso es que los editores nos ayudan con el macrón. ¿Qué es el macrón? Esa rayita que se coloca sobre las vocales largas. Pero aclaro, el macrón es efectivo o es más útil, no efectivo, es más útil cuando se coloca en la penúltima sílaba larga. ¿Por qué? Porque eso hace las veces de la tilde. Entonces, de nuevo voy a pronunciar estas 4 palabras que tienen el macrón sobre la vocal. Entonces, ahí tendría que decir aetatis, tutelae, aventinum, inaugurandum. Ahora, ¿qué pasa en las vocales que no tienen marca de macrón? Bueno, en esas vocales la sílaba tónica no va en la penúltima, va en la antepenúltima. ¿Y por qué va en la antepenúltima? Va en la antepenúltima porque como la penúltima vocal es breve, el acento se recorre. Por lo tanto, las que estoy marcando con color rojo, sí, las que estoy marcando en rojo, serían las vocales o las sílabas más bien tónicas. Recuerden que cada palabra va a tener una sílaba tónica. La sílaba tónica, entonces, se considera en latín a la penúltima sílaba cuando tiene vocal larga. Si no, el acento fuerte va en la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Entonces, observen bien lo que estoy haciendo. Entonces ahí, ¿cómo lo leería? Si se fijan entonces, ahí en Aventinum ya está y en Inaugurandum ya está. Entonces, ¿cómo leo? Solo las palabras de 3 sílabas, ¿cómo las leo? Acentuando la sílaba que he puesto ahora en color rojo, acentuándola, y entonces leo quoniam, gemini, aetatis, verecundiam, discrimen, facere, tutelae, auguris, fíjense aquí, auguris, siguiente, legerent, me voy a la tercera línea, conditam, siguiente línea, imperio, ahí, imperio, no, aquí tiene que ser, aquí tiene, esta, no sé por qué, tengo que revisarla, esta tiene que ser larga. La voy a revisar. Esta sí tiene que ser larga. Entonces aquí tiene que ser imperio. Esta tiene que ser imperio. Sí, muy bien, imperio. ¿Qué pasa? No, más bien aquí, espérenme un poco. Aquí me equivoqué. ¿Por qué? Porque la que estoy marcando ahora con... La que estoy marcando ahora, la penúltima sílaba es P. La penúltima sílaba es RI. Pero esta, como es breve, tiene que ir en gris, entonces la sílaba tónica es P. Esta es la sílaba tónica. Imperio. Imperio. Ahí había marcado mal mi sílaba. Había marcado mal mi penúltima sílaba. Entonces es imperio, regerent, palatium, Romulus, Aventinum, inaugurandum. ¿Sí? Ahí está. Al final hay un autor que se llama Tarcisio Herrera Sapien que dice, les voy a poner aquí, me sé de memoria lo que dice este señor, y creo que en algún momento en el curso
allá en la facultad les comenté lo que dice este señor. Y obviamos muchas cosas de la pronunciación gracias a esta afirmación de Tarcisio Herrera Sapien que decía, la acentuación latina depende de difíciles reglas prosódicas. Y dice, por eso, y agrega en el latín, pronunciavimus a libitum. Pronunciaremos libremente. Y aquí se iba a pronunciar y a corregir la pronunciación de las palabras latinas con ayuda del profesor. Dicen, tal como nos corrigieron quizá algunas palabras cuando éramos niños. Cuando éramos niños, las mamás jugaban el papel de decirnos, no, a ver, no se dice rompido, se dice roto. Y nosotros, nada más por esa corrección que hacía nuestra mamá o algún tutor, lo corregíamos y lo aprendimos. No recibimos la explicación morfológica, gramatical, de por qué es roto y no rompido. No recibimos ninguna explicación, nada más la corrección. No importa que yo también les vaya a estar corrigiendo la pronunciación basada en qué, en la acentuación de la penúltima sílaba. Vamos a seguir practicando cada inicio de clases la lectura, sobre todo la lectura de las palabras de más de 3 sílabas, para que pronto hagamos de esto una lectura más ágil, más correcta, más cómoda, ¿no? Entonces, creo que por aquí nos quedamos, paramos hasta aquí la lectura y la división de sílabas. Ya, por último, leo el texto para ustedes, leo estas 4 líneas para ustedes, ya de corridito. Dice, quoniam geminiesen, nec aetatis verecundia discrimin facere posset, uddi, quorum tutellae ea loca essent, auguris legeren qui nomen novae urbidaret, qui conditat imperio regerent, Palatium Romulus, Remus Aventinum ad inaugurandum templa capi. ¿Sí? Entonces, dejamos esto hasta aquí, ese ejercicio de separación y lectura. El próximo viernes volvemos a empezar la clase un poco también con separación y lectura, y ahora les propongo que vayamos a la exposición del tema de esta clase. ¿Sí? Bueno, entonces vamos hacia allá. Voy a dejar de compartir ahorita esta pantallita para que vayamos. Les voy a mandar de cualquier forma el textito, este texto a Urbe Condita Libri. Lo voy a mandar y recuerden que estoy grabando la sesión nada más para nosotros, ¿no? Entonces me voy a compartirles la pantalla de la exposición del tema de hoy. Este es el de Ara. El de Ara ya no quiero ahora compartirlo. Quiero compartirles. Es este. Ahí está. Nada más que aquí quiero dejar de compartir este. Déjenme ver. Esperen un poquito. Ya casi llego. Ya casi me organizo. Ahí estamos. Y ahora voy a tomar una nueva pizarra. Ya estamos ahí. Entonces, el tema de ahora son las lenguas. Ya un poco habíamos empezado a ver esto
la vez pasada, un poquito. Lenguas sintéticas. Y lenguas analíticas. Ese es nuestro tema de hoy. Lenguas sintéticas y lenguas analíticas. ¿Sí? Bien. Esta clasificación en lenguas sintéticas y lenguas analíticas se va a dar o responde a la forma en la que se expresan, déjenme ponerlo más, se expresan, voy a poner aquí expresión por la expresión de las funciones sintácticas. Las formas en las que se expresan las funciones sintácticas. Entonces llegamos a la primera cuestión de las funciones sintácticas. Cuando les digo que la vez pasada ya habíamos hablado un poco de las funciones sintácticas, me refiero justamente a, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos distinguido la vez pasada entre dos grandes grupos de palabras, los verbos y los nombres. Y habíamos dicho que los nombres eran palabras que se declinaban. Y también comentamos que la declinación era la expresión de las funciones sintácticas. Entonces aquí tengo de nuevo esta situación. Las funciones